El tema de la predicación es el Rey Eterno, la segunda parte. La última vez que nos vimos los martes, Dios nos ministró acerca de este pasaje que está registrado en Zacarías y que se escribe como una profecía en la antesala, por decirlo así, de lo que es la segunda venida de Cristo. Vamos a dar un poco de repaso para entender lo que Zacarías vio en esa visión. Y cuando habla la Biblia acerca de la segunda venida de Cristo, nos habla en dos sentidos. Primero, que Dios en Cristo Jesús, cuando venga por segunda vez, viene a darle final al pecado y al pecador. Y el mundo que rechazó a Cristo será enjuiciado. El segundo sentido es que aquellos que le entregamos nuestra vida a Cristo, aquellos que vivimos una vida de fe y de esperanza, de prueba y tribulación aquí en la tierra, seremos recompensados por el Señor. Entonces, la segunda venida de Cristo trae dos matices. Por un lado, traerá juicio para aquellos que a Cristo rechazaron, al Mesías, y traerá esperanza, traerá paz y traerá mucho aliento y fortaleza a aquellos que le entregamos nuestra vida a Cristo y que de alguna manera hemos padecido en esta tierra. Eso es lo que nos habla la segunda venida. Vamos a ir a Joel capítulo 3, versículos 12 y 15. El juicio que vendrá en la segunda venida de Cristo será para destruir el pecado y los pecadores. Por cierto, hoy vemos el mundo, la sociedad, aquí donde vivimos, de una manera muy fracturada. Vemos una sociedad muy corrompida, un incremento de la maldad como nunca antes. Estremecedores son los noticieros cuando constantemente nos dan noticias de un asesinato, de un secuestro, de tantas cosas que están sucediendo en el mundo, hermano. Y tal pareciera que eso no tiene fin, pero según la Biblia, eso llegará a su final. Cuando Cristo venga por segunda vez, estas escenas que vemos hoy tristes y muy desagradables llegarán a su fin. Dice Joel al respecto, 3, versículos 12 al 15. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré, dice la profecía, ¿para qué? Para juzgar, ¿está conmigo ahí? A todas las naciones de alrededor. El libro de Joel nos habla que llegará el momento en el cual Cristo regresará, y aquí dice el valle de Josafat, el gran juicio. Ese momento cuando venga por segunda vez en el valle del Armagedón, y cuando las naciones del mundo rechacen esa venida, porque déjeme decirle que el mundo intelectual no le interesa a Cristo, La gente allá afuera no le interesa ni tampoco le importa que venga Cristo. Ellos están bien con sus vidas, sin que nadie les diga en contra de sus acciones, de su pecado. El hombre sin Dios vive muy tranquilamente sin que nadie les diga lo que está bien o lo que está mal. Pero es inevitable que Cristo venga por segunda vez, y según Joel dice que vendrá para sentarse y juzgar a todas las naciones. Texto 13. Echad la hoz, porque la mies está ya madura, venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Algo que tenemos que aceptar y reconocer como iglesia es de que el mundo, cada vez que pasen los tiempos, irá de mal en peor. No va a mejorar. Van a haber algunos eventos por ahí aislados de mejoras, pero según la Biblia, el mundo irá de mal en peor. ¿Por qué? Porque el hombre no le interesa el mensaje del Evangelio. Están muy cómodos con su vida de pecado que viven. Pero dice el texto, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Ese valle es el valle donde se llevará a cabo el evento del Armagedón. Ahí que dice Joel, el valle de Josafat, el valle de la decisión, nos habla de ese lugar donde se llevará a cabo. Con esa breve introducción vamos a ir rápidamente a Zacarías capítulo 9, versículo 9, para no perder la visión de Zacarías.
Recordemos que del versículo 1 del capítulo 9 de Zacarías hasta el versículo 8 nos habla de un conquistador que fue Alejandro el Grande, que fue el líder de los ejércitos griegos. Y Zacarías ve anticipadamente cómo él vendría a conquistar a los medios y a los persas. Y a partir del versículo 9 en adelante nos habla del Rey eterno, del Mesías, de Cristo Jesús. Y esta es la profecía que ve Zacarías, 600 años que se cumpliesen. Para usted y para mí no tiene quizás la misma importancia, pero esto fue una palabra que se escribió antes que sucediera. Y eso nos recuerda, hermanos, que las promesas de Dios, lo que Dios habla, siempre se cumple. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Nos habla de la primera venida del Mesías. Así vino Cristo. Vino con una postura de justicia y vino como salvador. Él no vino a conquistar, Él no vino a robar, Él vino a salvar al mundo del pecado y de la maldad. Esa es la razón principal por la cual Cristo vino a esta tierra, hermanos, para darnos salvación. Él no vino a enriquecer a nadie materialmente. Él no vino ni siquiera a dar salud, aunque a veces Dios nos da salud. Pero el propósito principal de Cristo es salvarnos. Amén. Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y esto nos habla de mucha humildad. Algo importante en esa segunda venida de Cristo. Versículo 10. Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. Y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Nos habla que en ese momento de la venida de cuando apareciera el Mesías, Él vendría y hablaría de paz. Dice el texto 10 al inicio: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén. Esto nos habla que antes de la venida del Mesías habría mucha maldad, mucha destrucción. Pero con la venida del Mesías, Él en su aparición vendría para dar paz a las naciones. Pero no una paz pasajera, sino una paz entre la creación, entre los hombres y Dios. Esa es la paz que está hablando. No que dejen de cesar las guerras, porque mientras el hombre está ocupando lugares de gobierno sin Dios en su corazón, siempre habrá enemistad entre los pueblos. La palabra dice que el Mesías hablará de paz a las naciones y su señorío será de mar a mar. Esto nos habla que su mensaje alcanzaría a todas las naciones. Texto 11. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Le está hablando a Jerusalén, a los judíos. Vimos la vez anterior que en Génesis 15 Dios le promete a Abraham bendecir a su descendencia. ¿Se recuerda? Yo te bendeciré, le dijo Dios, y en ti serán benditas todas las naciones y las multitudes de este mundo. Entonces Zacarías 9:11 hace ese recordatorio que el pacto que Dios hizo con Abraham tendría su cumplimiento en la segunda venida de Cristo. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Y esto es muy importante, hermanos. Versículo 12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré. ¿Qué dice, hermanos? El doble. Lo que Dios dice en este pasaje, en este mensaje a Zacarías, les habla de que confíen en Él. Que confíen en Él. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que, ¿qué, hermanos? Os restauraré el doble. Y otra vez Dios nos habla con esta profecía a que confiemos en Él, hermanos. Que confiemos en Dios. Que cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, Él promete darnos esperanza y darnos paz en el futuro. Vaya conmigo a Isaías capítulo 61, versículos 7 y 8.
Isaías capítulo 61, versículos 7 y 8. Usted me alcanza en el pasaje de Isaías 61, 7. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos, ¿qué, hermanos? Pacto perpetuo. Por eso Dios dice: confíen en mí. Yo haré un pacto perpetuo, nunca se terminará. Yo les prometo que estaré con ustedes todos los días por la eternidad y nunca los dejaré. Hasta ahí nos quedamos la última vez. Vamos a abordar el texto 13 de Zacarías 9. Y aquí vemos una de las promesas históricas que Dios le hizo a Israel como nación, igual 600 años que sucediera. Y esta es una promesa que Dios le dijo a Israel: porque he tensado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Recordemos que en el tiempo de Zacarías, Alejandro el Grande era el gran conquistador griego, y él alcanzó a conquistar todos los países de alrededor de Jerusalén, de Israel. Y aquí Dios le da una profecía a los israelitas acerca de que él usaría a Efraín y a Judá para derrotar, para defender y vencer a los griegos. Esto está en la historia, hermanos. El único pueblo que pudo defenderse y pudo vencer en su acecho cuando los griegos querían conquistar Jerusalén fueron los judíos. Dios levantó a un grupo llamado los macabeos. No sé si escuchó usted ese término. Judas Macabeo fue un líder judío que Dios levantó para hacerle frente a Grecia, a esa Grecia que destruía las naciones. Dios solamente en este momento de la historia narra la Biblia que Él usó a uno de su pueblo para destruir a otro pueblo. Regularmente Dios usaba a otras naciones para defender a Israel. Pero en este caso dice el texto: porque he entesado para mí a Judá como arca. Yo voy a usar, dice Dios, voy a usar a Judá como un arco, y voy a usar a Efraín como una flecha, hablando de su pueblo, y los voy a enfrentar, los voy a lanzar en contra de los hijos, oh Grecia, dice, y te pondré como espalda de valiente. Texto 14: y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, irá entre torbellinos del austro. Dice la historia que esta guerra entre los macabeos y los griegos se llevó a cabo en el año 175 al año 163 antes de Cristo. Se levantó ahí un hombre muy malo, de nombre Antíoco Epifanes. Y cuando se levantó este hombre, enviado por los griegos, Dios levantó a Judas Macabeo para hacerle frente a este hombre en una guerra de más de 10 años, pero que al final Israel salió victorioso. Lo que Zacarías 9:14, vuelvo y repito, es una profecía en el tiempo de Zacarías, porque se escribe 600 años antes. Se cumple y se cumple a cabalidad. Dice el texto 14, algo muy importante que Dios quiere que veamos ahí: y Jehová será visto sobre ellos. ¿Quién, hermanos? Jehová. ¿Quién dirigía a Israel? Jehová. ¿Quién dirigió a su pueblo? Jehová. Cuando la victoria se dio, Israel tenía que ver y tenía que reconocer que fue Dios el que hizo la obra. ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Cuando tengamos una victoria en nuestras vidas contra el pecado,
tenemos que darle siempre la gloria a Dios, porque es por Dios quien vencemos y que enfrentamos las pruebas y las luchas. Texto 15. Aquí encontramos el triunfo final. El triunfo final. Jehová de los ejércitos los amparará. Esto nos habla al final. Jehová tocará la trompeta y llamará a la batalla cuando Él venga en la segunda venida en Cristo Jesús, para su segunda venida. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán a las piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Aquí nos habla de una forma como va a ser ese momento del Armagedón, donde habrá mucha sangre, mucha gente morirá. Pero lo que Zacarías está hablando, y hoy Dios nos recuerda a nosotros, que después de esa batalla que se llevará a cabo allá en Jerusalén, cerca de Jerusalén, ganará y saldrá victorioso el Mesías, y juzgará al mundo con justo juicio. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14, versículo 20. Apocalipsis capítulo 14, versículo 20. Porque Zacarías nos habla que habrá tanta sangre que los tazones serán llenos. Aquí Zacarías hace uso de un lenguaje que tiene que ver con el altar, y toma la figura de esos tazones que se empleaban para los sacrificios. Dice Juan en Apocalipsis capítulo 14, versículo 20: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre, ¿hasta dónde, hermanos? Hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Y lo que Juan está hablando aquí, hermanos, es el evento del Armagedón. ¿Cómo será esa escena tan fuerte, tan impactante? El mundo entero en contra de Israel y Cristo defendiendo a Israel. Dice que la sangre, la cantidad de gente que morirá será tanta que alcanzará los frenos de los caballos. Y Zacarías lo estaba viendo mucho tiempo antes de que Juan recibiera esta revelación de parte de Dios. Vayamos para ir concluyendo Zacarías capítulo 9, versículo 16 y 17, hermanos, por favor. Zacarías capítulo 9, versículo 16 y 17. Algo muy importante antes de leer el texto de Zacarías 9, 16. Dios quiere que recordemos esto, hermanos, una vez más. La segunda venida de Cristo, cuando venga, cuando se dé, vendrá con dos implicaciones. Traerá juicio a las naciones y traerá esperanza y paz a los redimidos. Y Dios quiera que usted y yo estemos ahí, entre ese grupo de redimidos, que aquí en la tierra le recibimos a Cristo en nuestros corazones. Texto 16. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño. En ese día del juicio Dios prometió a Israel salvarlos, cuidarlos. Y esto se va a cumplir, hermanos. Esto se va a cumplir, está en la palabra escrito, y dice que Dios los guardará y los salvará como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en la tierra, en su tierra, y habla de Israel como nación. Porque cuánta es su bondad y cuánta es su hermosura. ¿De quién? Del Mesías. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Y aquí nos habla, este texto 16, nos habla de Dios como pastor, que cuida el rebaño. Y eso es Dios, hermanos. Vemos a un Dios santo, a un Dios poderoso, a un Dios amoroso, pero también Dios es nuestro pastor. Y nada nos faltará. Miren lo que dice Malaquías 3:17.
Malaquías capítulo 3, versículo 17. Y vamos a ver las palabras del profeta Malaquías, cómo habla en relación de cómo se presenta Dios para con su pueblo Israel. Dice Malaquías 3:17, y serán para mí especial tesoro. ¿Qué es para Dios su pueblo? Especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Este mensaje de Malaquías 3:17, hermanos, sería muy importante que lo lleváramos en el corazón esta tarde a nuestras casas. El Dios que venimos para adorar aquí en la casa, en su casa, es un Dios que promete ser nuestro pastor y no dejarnos y no soltarnos. Aquí Dios le prometió a su pueblo que ellos serían un especial tesoro. La iglesia es un tesoro especial para Cristo, porque dio su vida por nosotros. Somos la niña de los ojos de Cristo. Somos un especial tesoro. Y esta promesa dice, en el día que yo actúe, yo los perdonaré. Y a usted y a mí ya fuimos perdonados en Cristo Jesús. Y algo hermoso al final del texto 17 dice, como el hombre que perdona a su hijo, ¿qué le sirve? Ese es el Dios que encontramos en la segunda venida de Cristo. Un Dios que promete cuidar a su rebaño, promete cuidarnos. Esta tarde, hermanos, en medio de lo que estamos viviendo como sociedad, encontramos una palabra de cuidado de Dios para con nosotros. Él nos cuida. No estamos solos, no caminamos solos en esta tierra, somos una iglesia, somos un pueblo bajo el cuidado de Dios.